La polémica que rodea a Alejandra Rubio y a su pareja, Carlo Constancia, ha vuelto a ocupar titulares después de que Kiko Matamoros decidiera romper el silencio y sacar a la luz una serie de informaciones que, según él, llevaban demasiado tiempo guardadas en los cajones de algunas productoras de televisión. Sus declaraciones no solo han reavivado viejas tensiones dentro del mundo televisivo, sino que además han colocado nuevamente a la familia Campos en el centro de una tormenta mediática que parece no tener final. Todo comenzó cuando el veterano colaborador decidió relatar públicamente ciertos episodios que, según asegura, conocía desde hace tiempo. Entre ellos destaca una historia especialmente delicada, la llegada a una productora del testimonio de un influencer que afirmaba haber mantenido un encuentro íntimo con Carlo Constancia en una barbería durante el verano pasado. Lo más llamativo de esta historia no sería únicamente el contenido del relato, sino el hecho de que, siempre según la versión difundida por Matamoros, la información habría sido recibida, contrastada parcialmente y finalmente archivada sin ver la luz en televisión. Este supuesto silencio habría estado motivado, según algunas interpretaciones, por la protección mediática que rodea a Alejandra Rubio. La joven, hija de Terelu Campos y nieta de la recordada María Teresa Campos, lleva años vinculada al universo televisivo y ha protagonizado numerosas apariciones en platós y programas de actualidad social. Precisamente por ello, muchos consideran que determinadas informaciones relacionadas con su vida privada habrían sido tratadas con especial cautela por parte de algunos espacios televisivos. Sin embargo, Matamoros decidió romper esa dinámica. En su intervención, explicó que aquel testimonio no solo llegó a los despachos de una productora, sino que incluso generó debate interno sobre si debía emitirse o no. Finalmente, la historia quedó guardada y nunca se convirtió en contenido televisivo. Este detalle ha provocado que algunos observadores se pregunten si realmente existió una intención de evitar un escándalo mayor en torno a la pareja. A esta revelación se sumaron otras acusaciones que ampliaron todavía más la polémica. Matamoros también puso sobre la mesa lo que él considera una evidente red de favores dentro del mundo televisivo. Según su versión, Terelu Campos habría intervenido en varias ocasiones para facilitar oportunidades profesionales a su hija. Uno de los episodios que más comentarios ha generado tiene que ver con un funeral al que acudió la presentadora. De acuerdo con lo relatado, durante el funeral del padre de la periodista Sonsoles Onega se habría producido una escena que ha sido calificada por algunos como sorprendente. Según estas informaciones, Terelu habría aprovechado ese momento para acercarse a la presentadora y plantear la posibilidad de que su hija colaborara en su programa. La historia, que ha circulado ampliamente en los últimos días, ha provocado numerosas reacciones, sobre todo por el contexto en el que supuestamente ocurrió. Para algunos comentaristas, este episodio reflejaría hasta qué punto la familia Campos estaría intentando asegurar un futuro televisivo para Alejandra Rubio, especialmente en un momento en el que su presencia en determinados programas parece haberse reducido. Otros, en cambio, consideran que estas afirmaciones forman parte del habitual intercambio de acusaciones que caracteriza al mundo del entretenimiento televisivo. Mientras estas versiones se multiplicaban, la reacción pública de Alejandra Rubio no tardó en llegar, aunque su respuesta sorprendió a muchos. Lejos de centrarse en desmentir las acusaciones más delicadas, como las relacionadas con las supuestas infidelidades de su pareja, la joven decidió responder a otro comentario que circulaba en redes sociales, la insinuación de que su libro había sido escrito con ayuda de inteligencia artificial. En un mensaje irónico publicado en sus redes, Alejandra se burló de quienes aseguraban que su obra había sido redactada mediante herramientas tecnológicas, afirmando que el libro ni siquiera había salido todavía a la venta. Sin embargo, el hecho de que no respondiera directamente a las acusaciones sobre su relación sentimental llamó poderosamente la atención de muchos seguidores y comentaristas. Para algunos analistas del mundo televisivo, ese silencio podría interpretarse de distintas maneras. Hay quienes creen que se trata simplemente de una estrategia para no alimentar la polémica. Otros, en cambio, consideran que la ausencia de una negación clara deja abierta la puerta a nuevas especulaciones. Matamoros, por su parte, continúa ampliando sus declaraciones con referencias al pasado de Carlo Constancia. El colaborador recordó varios episodios judiciales que han marcado la historia reciente de la familia del joven, mencionando casos de gran repercusión mediática que en su momento ya generaron un intenso debate público. Entre los hechos recordados destaca un episodio especialmente polémico, una celebración realizada frente a una prisión para felicitar a familiares encarcelados. Según quienes han criticado aquel gesto,
Lanzar fuegos artificiales y cantar cumpleaños a las puertas de un centro penitenciario fue considerado por muchos como una muestra de falta de sensibilidad hacia las víctimas de los delitos por los que esas personas estaban condenadas. Este tipo de episodios no han pasado inadvertidos para quienes siguen con atención la actualidad del mundo televisivo, y en los últimos días han servido como argumento para que numerosos comentaristas pongan bajo la lupa el entorno en el que se mueve actualmente Alejandra Rubio. En diferentes espacios de tertulia se ha planteado una reflexión que va más allá del simple comentario sobre una polémica puntual. Muchos analistas se preguntan si la joven es plenamente consciente del impacto mediático que generan algunas de sus decisiones o si, por el contrario, se encuentra inmersa en una dinámica que la supera y que está marcada por factores familiares, profesionales y sentimentales que llevan años condicionando su vida pública. La cuestión resulta especialmente delicada porque Alejandra Rubio no es una figura mediática cualquiera. Desde su nacimiento ha estado vinculada a uno de los apellidos más reconocibles de la televisión española. Creció rodeada de cámaras, entrevistas, programas de máxima audiencia y titulares constantes. Durante décadas, su abuela fue una de las comunicadoras más influyentes del país, y su madre ha mantenido una presencia constante en distintos formatos televisivos. Ese contexto ha hecho que la exposición pública no sea para ella algo circunstancial, sino prácticamente una parte estructural de su vida cotidiana. Por esa razón, cada paso que da suele analizarse con una intensidad mayor que la que se aplica a otros personajes del mismo ámbito. Cuando surge una polémica, la conversación mediática no se limita únicamente a los hechos concretos, sino que se amplía hacia cuestiones más profundas, la influencia del entorno familiar, el papel que desempeña dentro de la televisión actual, o incluso el modo en que ha aprendido a gestionar su propia imagen pública. En los últimos días, ese debate ha vuelto a intensificarse. Algunos comentaristas sostienen que Alejandra podría estar atravesando una etapa en la que resulta difícil separar lo personal de lo profesional. Otros creen que la presión mediática acumulada durante tantos años termina pasando factura y condiciona inevitablemente la manera en que se afrontan determinadas situaciones. En medio de este contexto, la figura de Kiko Matamoros ha adquirido nuevamente protagonismo. La polémica reciente ha reactivado un enfrentamiento personal que parecía haber quedado en segundo plano durante un tiempo, pero que ahora vuelve a ocupar un lugar central en las conversaciones televisivas. El propio Matamoros ha recordado en varias intervenciones que durante años fue uno de los principales apoyos de Alejandra Rubio dentro de los programas en los que coincidieron. Según su propio relato, en numerosas ocasiones decidió salir en su defensa cuando otros colaboradores lanzaban críticas o cuestionaban determinadas actitudes de la joven. En un entorno televisivo donde los debates suelen ser intensos y las posiciones se polarizan con facilidad, ese tipo de respaldo no era un gesto menor. Matamoros afirma que asumió más de una vez el papel de protector mediático, interviniendo activamente en discusiones para intentar frenar ataques que consideraba injustos o desproporcionados. Con el paso del tiempo, esa dinámica fue consolidándose hasta el punto de que muchos espectadores percibían al colaborador como una especie de aliado habitual de Alejandra dentro de los platós. Para algunos, su actitud respondía a una mezcla de afinidad personal, respeto hacia la familia Campos y una cierta empatía hacia alguien que había crecido bajo una presión mediática constante. Sin embargo, esa relación cambió de manera progresiva. Según Matamoros, el punto de inflexión llegó cuando comenzó a percibir un distanciamiento por parte de Alejandra hacia quienes anteriormente habían mostrado su apoyo. Lo que en un primer momento pudo interpretarse como un simple cambio de dinámica profesional fue transformándose poco a poco en una ruptura más profunda. El colaborador sostiene que ese alejamiento fue determinante para que él reconsiderara su postura. Durante años, afirma, optó por no comentar ciertas informaciones o por evitar profundizar en determinados temas relacionados con la vida privada de Alejandra. No porque desconociera esos datos, sino porque entendía que existía una relación de respeto que justificaba ese silencio. Pero ahora asegura que esa etapa pertenece al pasado. En sus propias palabras, las circunstancias han cambiado. Con ellas, también su manera de actuar. Lo que antes prefería guardar para sí mismo, ahora considera legítimo compartirlo en el contexto de un debate televisivo. Este cambio de actitud ha abierto una reflexión más amplia sobre cómo funcionan las relaciones dentro del mundo televisivo. En programas donde los colaboradores analizan la vida de personajes conocidos, las amistades, las rivalidades y las alianzas personales pueden influir de forma significativa en el tipo de información que finalmente se hace pública. No es la primera vez que ocurre algo así.
A lo largo de los años, la televisión del corazón ha demostrado que muchas informaciones permanecen ocultas durante largos periodos de tiempo hasta que se rompe una determinada relación personal. Cuando eso sucede, lo que antes era silencio se convierte de repente en titular. Este fenómeno plantea una cuestión incómoda pero recurrente. ¿Hasta qué punto el público recibe toda la información disponible o solo la parte que los protagonistas deciden revelar en cada momento? En un medio donde las emociones, las amistades y los conflictos personales forman parte del espectáculo, la frontera entre información y estrategia puede resultar extremadamente difusa. Al mismo tiempo, toda esta situación ha vuelto a poner sobre la mesa el eterno debate sobre la privacidad de los personajes públicos. Muchos defienden que cualquier persona, por muy conocida que sea, tiene derecho a reservar una parte de su vida fuera del escrutinio público. Otros, sin embargo, consideran que cuando alguien participa activamente en programas que analizan la vida de otros famosos, resulta inevitable que su propia vida termine siendo objeto de la misma atención. En el caso de Alejandra Rubio, ese dilema adquiere una dimensión particular. Por un lado, pertenece a una familia que durante décadas ha construido su carrera precisamente en el ámbito televisivo. Por otro, ha intentado en diversas ocasiones reivindicar su derecho a mantener ciertas parcelas de su intimidad alejadas de los focos. La dificultad aparece cuando ambas dimensiones se cruzan. Cuando alguien forma parte del engranaje mediático y al mismo tiempo intenta establecer límites claros sobre lo que se puede o no comentar, surgen tensiones que muchas veces acaban desembocando en polémicas como la actual. A todo esto se suma el papel que desempeñan hoy las redes sociales. Si hace 20 años la conversación mediática se limitaba principalmente a los programas de televisión y a las revistas especializadas, ahora cada polémica se multiplica en cuestión de minutos a través de Internet. Las opiniones, las teorías y los debates se expanden a una velocidad que hace prácticamente imposible controlar la narrativa. En los últimos días, precisamente eso es lo que ha ocurrido. Cada comentario, cada gesto y cada reacción ha sido analizado al detalle por miles de usuarios. Algunos han tomado partido en favor de Alejandra, defendiendo su derecho a gestionar su vida personal como considere oportuno. Otros, en cambio, han respaldado las críticas que cuestionan determinadas decisiones o comportamientos. Mientras tanto, los programas de televisión continúan alimentando el interés del público. Cada nuevo detalle se convierte en material de debate, y cada intervención de los protagonistas abre la puerta a nuevas interpretaciones. Hay quienes creen que todavía quedan capítulos por escribirse en esta historia. Según esta perspectiva, lo que ha salido a la luz hasta ahora podría ser solo una parte de un relato mucho más amplio. En el mundo del espectáculo no es raro que determinadas informaciones aparezcan de forma gradual, a medida que las relaciones entre los protagonistas evolucionan. Otros, sin embargo, piensan que esta polémica seguirá el mismo patrón que tantas otras en el universo de la televisión del corazón. Un escándalo sustituirá al anterior. La atención del público se desplazará hacia nuevas historias y el foco mediático terminará alejándose con el tiempo. Sea cual sea el desenlace, lo cierto es que Alejandra Rubio vuelve a encontrarse en el centro del debate público. Su nombre vuelve a aparecer en titulares, tertulias y conversaciones digitales. Entre rumores sobre su relación sentimental, comentarios sobre su posición dentro del mundo televisivo y discusiones sobre el papel de su familia en su trayectoria profesional, la joven atraviesa uno de los momentos más intensos de su exposición mediática. Y en medio de todo este ruido informativo permanece una pregunta que muchos espectadores siguen haciéndose. Si algún día decide contar su versión completa de los hechos, sin intermediarios ni interpretaciones externas, ¿qué nuevos detalles podrían aparecer? Porque quienes aseguran conocer bien los entresijos de este universo mediático insisten en que la historia que ahora se discute públicamente podría ser solo una pequeña parte de algo mucho más complejo que todavía permanece fuera del foco.